Amigos y amigas, mucha atención porque recientemente se produjo un intercambio de palabras entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien realizó una afirmación que el presidente descalificó con razón. Todo parece indicar además que el ex vicepresidente sabía que las comisiones económicas del Congreso no se iban a poner de acuerdo para el monto del presupuesto general para el próximo año, que contemplaba o que contempla recursos por cerca de 523,57 billones de pesos. De estas dos noticias vamos a hablar con mucho detenimiento. Son noticias que se han desarrollado hace poquito. Germán Vargas Lleras, todos sabemos, es el líder natural del Partido Cambio Radical, un partido que ha estado envuelto en numerosos escándalos de corrupción. Vargas Lleras es miembro de la oligarquía bogotana y estuvo como vicepresidente y ministro en el gobierno de Juan Manuel Santos, y posteriormente aspiró a la presidencia. Es decir, es un político de vieja data que sabe cómo funciona el Congreso de la República, sabe cómo funciona el poder. En esta ocasión, Vargas Lleras, después de un conversatorio en la Cámara de Comercio de Bogotá, dijo sentir preocupación por una posible ruptura de la independencia de poderes y el Estado de Derecho durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Vamos a escuchar. Yo tengo la preocupación de que, tal como van las cosas, no sé en qué condiciones se va a surtir el proceso democrático en el año 2026, porque siempre he sostenido que estamos ya en una línea muy delgada, en donde cualquier día se va a quebrantar la independencia de poderes y el Estado de Derecho. Falta que el año entrante el gobierno tome el control de la Corte Constitucional, y ahí todo se habrá perdido. Y para eso es muy importante lo que ocurra con la elección del Procurador General de la Nación. Si el gobierno se hace a la Procuraduría General de la Nación, muy probablemente eso conducirá a que en el 2025 el gobierno ya tenga una mayoría en la Corte Constitucional, y eso sí le permitiría hacer cualquier cosa, decretar una emergencia económica, echar un decretazo, de manera que yo no estoy tan cierto de que tengamos el camino despejado. Muchas cosas, dice el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Está afirmando algo que es el discurso que ha manejado la oposición política contra el presidente Gustavo Petro, sobre todo en que en 2026 no habrá ninguna reelección, a pesar de que muchos de los líderes barriales, muchos de los líderes regionales están pidiendo la reelección del presidente Petro. Dentro de la coalición del Pacto Histórico también hay personas que hacen todo lo posible para lograr cambiar el artículo de la Constitución que no permite la reelección. El presidente ha dicho innumerables de veces que no va a permanecer en el poder sino hasta 2026, cuando se termine su periodo constitucional de 2022. También detrás de esas afirmaciones de Germán Vargas hay mentira y una falta real de vergüenza y un desdén por la inteligencia de los colombianos. ¿Por qué? Porque esa intención de difundir la idea de que la Corte Constitucional va a estar alineada con el presidente Petro, sugiriendo que éste la va a controlar para sacar adelante las reformas sociales, para sacar adelante sus reformas económicas, es increíble. Son acusaciones infundadas, porque todos sabemos que la Corte Constitucional ha actuado como un obstáculo para mezclar, o más bien para poner en marcha las políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Por qué? Recordemos lo que pasó con la reforma tributaria. Muchos juristas que no están muy vinculados con el gobierno del presidente Petro y que mantienen una postura muy crítica hacia esta administración han dicho que parece que la Corte Constitucional estuviera en el papel de proteger a los grandes poderes del capital. En 2022, con la reforma tributaria, la Corte empezó a estudiar todos los artículos que contenía este proyecto de ley y ha bloqueado parte de la esencia de esta reforma tributaria que adelantó el presidente Petro. Por ejemplo, el aumento de impuestos a las empresas extractivistas, que privó al Estado de alrededor 6 billones de pesos anuales. Por ejemplo, también está discutiendo la posible inconstitucionalidad del impuesto a los patrimonios altos, una medida incluida en la reforma tributaria. Y no es que estos artículos que estaban en ese proyecto de ley iban en contravía de la Constitución, porque estos analistas, estos juristas han dicho que las argumentaciones de la Corte Constitucional no son de todo ciertas. Entonces, no se entiende por qué Germán Vargas empieza a crear desde ahora
esa idea de que el presidente Petro puede coartar la independencia de los poderes y tomar el control de la Corte Constitucional. Además, porque el cuestionamiento que hace Vargas es muy falso, le falta contexto. Es cierto, el próximo año van a haber cambios en la Corte Constitucional, aproximadamente 4 cambios, pero solo uno de ellos, el reemplazo de la magistrada Cristina Pardo, será ternado por el presidente Petro. Los otros 2 tendrán ternas del Consejo de Estado y uno de la Corte Suprema, y el Senado tendrá el voto final. Entonces no es el gobierno de Gustavo Petro el que va a tomar el control de la Corte Constitucional. Entonces Vargas empieza a presentar esto ante la opinión pública como una corte petrista, y él entonces, detrás de esa estrategia, presentarse como un defensor del Estado de Derecho. Esto es no solamente la estrategia que han venido utilizando durante mucho tiempo, sino que ponen a deslegitimar cualquier terna que presente el presidente, como dice la Constitución que debe hacerlo. Por eso el propio mandatario le dijo que solo puede proponer una terna para la Corte y no controlar su funcionamiento. Él también le mencionó allí, entre líneas, el presidente, la influencia del hermano de Vargas en la Cámara de Comercio de Bogotá, que eso sí lo debería explicar, y no solamente eso, sino la implicación que tiene la familia Vargas Lleras, en especial su hermano, en el sector de la salud. Y todo esto mientras que el señor ex vicepresidente mantiene puestos de poder en el país como director o máximo líder natural del partido Cambio Radical, un partido que no se destaca por el respeto a las instituciones, por el buen gobierno, ni tampoco por ser defensores del Estado de Derecho, porque ni de las instituciones, porque tienen personas condenadas, tienen asesinos dentro de sus partidos, y que no da una buena capacidad para el país para entender que funcionan como un partido que fortalece la democracia. Y Germán Vargas entonces también pretende burlar la inteligencia de los colombianos, porque ¿quién es la actual Procuradora General de la Nación? Margarita Cabello, nominada por Iván Duque, su exministra de Justicia, y ella, Margarita Cabello, muy cercana al clan Char y muy cercana a Cambio Radical. Entonces, si vamos a hablar de quién tiene el control de los organismos del Estado, entonces tenemos que hablar con nombre y apellido, como lo han hecho durante muchos años gobiernos anteriores. La contradicción en la postura del señor Germán Vargas acusa al presidente de querer destruir la separación de poderes. Su contradicción es totalmente evidente, amigos y amigas. Además, el señor ex vicepresidente, no crean que está actuando por falta de entendimiento, sino con la intención de posicionar a sus aliados en cargos clave. ¿Y por qué les digo esto? El ex vicepresidente tiene 2 posibles candidatos a la Procuraduría. Recordemos que en septiembre el Senado va a elegir el reemplazo de Margarita Cabello. ¿Por qué? Porque Germán Vargas tiene al señor Luis Felipe Henao ternado por el Consejo de Estado, muy cercano a Cambio Radical, y lo que significó Germán Vargas en el gobierno de Juan Manuel Santos. Y no solamente eso, sino que hay serios indicios de que el ternado de la Corte Suprema, Germán Barón Contrino, un ex senador de Cambio Radical, sería también otra ficha política del ex vicepresidente en la terna que debe elegir el Senado de la República, el próximo Procurador General. Y con todo esto se suma otra noticia reciente que ha tocado al gobierno nacional. El ex vicepresidente también dijo en estas declaraciones que tiene la esperanza de que el Congreso rechazara el presupuesto general de 2025 presentado por el gobierno nacional. Tengo mucha esperanza que, tal como lo ha dicho el presidente del Senado y los miembros de las comisiones económicas, hoy le den cristiana sepultura a esos propósitos. ¿Qué pasa? Que las comisiones económicas del Congreso no se pusieron de acuerdo y se levantó la sesión en la que se estaba votando el proyecto de ley sobre el presupuesto general de 2025. O sea, todo parece indicar que el señor Germán Vargas sabía lo que iba a pasar en el Congreso de la República. Miren lo que dijo el ministro de Hacienda junto al director de Planeación Nacional, Alexander López Maña. Vamos a escuchar y comentamos 3 billones lo que de pesos. dicen los ministros. ¿Ustedes estarían pensando en ajustar ese presupuesto y de pronto plantear uno nuevo? Hay que tener claro qué fue lo que pasó. El Congreso no aprobó ningún monto.
no existe decisión unánime de las 4 comisiones. Como no existe decisión unánime de las 4 comisiones, la interpretación jurídica que hasta ahora existe y que vamos a revisar es de que sigue vigente el monto propuesto por el gobierno y sigue la discusión para primer debate, para el cual todavía las comisiones económicas siguen funcionando y está la ley de financiamiento para seguir discutiéndola. Ministro, pero ¿no sería diferente si antes del 15 de septiembre, como lo establece el estatuto, se aprobara uno de estos montos? Hay hasta el 15 de septiembre, hasta la medianoche del sábado, para tomar una decisión sobre el umbral. Por ahora, todas las que fueron propuestas hoy, todas encontraron la misma situación. No hay unanimidad en las 4 comisiones. Para que se apruebe un monto tiene que haber unanimidad en las 4 comisiones. Aquí el verdadero impasse es el de que una comisión del Senado está radicalizada en que solo puede haber una propuesta de monto válida, que es la de 511. Con ellos hasta ahora no han podido negociar ninguna otra. Pero bajaron de ese techo de 523 billones de pesos. ¿Por qué no se bajaron de ese techo? De lo que era, ese es el monto de presupuesto propuesto por el gobierno, que implicaba que está financiado a 511 y que hay una ley de financiamiento por 12 billones de pesos. Pero, la discusión con la Comisión Tercera de Senado es la de que ellos no quieren discutir la ley de financiamiento. Esa ley ya está, ese proyecto de ley ya está radicado. Al principio decían que era que no la conocían, ya se conoce, está radicada. Entonces la discusión hay que hacerla simultánea. Pero señor ministro, usted dice precisamente que es una comisión del Senado la que está radicalizada. ¿Eso significa que ustedes como gobierno estarían en plena disposición de revisar ese monto de 523 de negociarlo para llegar al 15 con un monto? ¿O ustedes se mantienen en ese monto, 523 millones? No, estamos radicales. Ese es el monto del presupuesto por presupuesto. Eso no es un juego. Eso no es un juego. Por eso, A ese monto no se llegó por azar, se llegó por una construcción que llevó muchos meses y el mismo proyecto de financiamiento es una construcción que tiene ya más de 2 meses de organizarse. Pero con la decisión que se toma hoy de negar la propuesta del gobierno, ¿consideran que debe ser algún error? Porque si bien no se aprobaron las juzgadas de su propuesta, y de todas maneras la mayoría de los están de acuerdo con la propuesta del gobierno. Lo que hasta hoy es claro es de que no hay acuerdo en las 4 comisiones y mientras no haya acuerdo en Básicamente, las 4 amigos y comisiones amigas, sobre el el ministro de Hacienda presupuesto, Ricardo Bonilla está la diciendo interpretación que jurídica para que el que monto vamos a sea revisar negado para definitivamente es necesario citación que tener hizo el un voto presidente Salazar negativo mañana de las 4 es comisiones conjuntas si se configura de las o no comisiones económicas el de del que Congreso de la predomina República que estaban el techo votando propuesto por el este gobierno. proyecto de ley. Es algo que no ha sucedido, pues el gobierno nacional cuenta con mayoría favorables en la Cámara de Representantes, pero en el Senado de la República las cosas sí se están complicando. Sobre todo, dice el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, porque hay una radicalización de la Comisión Cuarta del Senado que mostró su rechazo a la propuesta o a lo propuesto por el gobierno nacional en este monto de aproximadamente 523 billones de pesos. Por esa razón, nuevamente el monto a la cual lo propuso el gobierno se puso en la votación, porque primero hubo una confusión en la Cámara de Representantes. Por eso el ministro de Hacienda está dando las explicaciones, pero hay que decir algo, el futuro de ese presupuesto aún no es claro. Los mismos congresistas no saben qué pasó tras lo sucedido, hubo una confusión, por lo que se aseguró que se iba a realizar el análisis jurídico correspondiente para saber qué debe pasar a continuación. Vamos a seguir escuchando lo que dice el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. El error, no existe ningún error en la construcción del presupuesto, hay interpretaciones sobre el mismo. Una cosa es tener interpretaciones y otra cosa que el presupuesto se haya construido erradamente. Con el ambiente político que... Mañana entonces, ustedes no van a llegar con otra alternativa. Vamos a hacer las consultas jurídicas de qué es lo que sucede después de eso, porque es inédita. Pero la interpretación jurídica hasta ahora predominante es la de que cuando el Congreso no toma decisión, que no hay decisión unánime de las 4 comisiones,
predomina la propuesta del gobierno. Pero hasta el 15 de septiembre. Por decreto. Desde la ignorancia legal. O sea, ¿qué sentido tiene mantenerse como se radicó el proyecto? El ministro de Hacienda está Igual ya se diciendo le que escapa no hay ningún error en el trabajo que hicieron los miembros del Ministerio de Hacienda en la construcción de ese presupuesto para el 2025, sino que esperan que el Congreso de la República vote positivamente, a las comisiones económicas conjuntas voten positivamente. Vamos a escuchar ahora lo que dijo Alexander López Maya, el director de Planeación Nacional. Bueno, miren, esta es una situación muy difícil para el país. Con respecto a lo que dijo el Todos los presidente gobiernos Petro, que han posiblemente presentado se leyes de podría ir financiamiento a y decreto han el presentado presupuesto reformas general si el Congreso se Nosotros negaba hemos sido serios a en el aprobar manejo de la ese economía del proyecto. país. Vamos a ver. Y los escenarios que hemos construido en la presentación de este presupuesto obedecen al cumplimiento adecuado a la regla fiscal, como lo establecen las normas y la ley orgánica de presupuesto. No nos hemos apartado en nada, es un presupuesto serio. Hemos dicho que es un presupuesto que le faltan 12 billones que los necesitamos para la salud del pueblo colombiano, 12 billones que necesitamos para la educación de los niños y los jóvenes, 12 billones que necesitamos para garantizar los subsidios de servicios públicos, 12 billones para atender a los más débiles, a los más pobres de Colombia. Y lo hemos dicho abierta y francamente. Pero aquí hay un sector, la oposición específicamente, que le juegan a la anarquía, ¿sí? A que el país definitivamente se desbarajuste, especialmente una oposición que gobernó en los últimos 4 años, ¿cierto? Y que finalmente nos dejó unas deudas absolutamente impagables, que nos dejaron unas obligaciones que no las cumplieron, como el Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles, que nos dejaron unas obligaciones con la banca multilateral enormes que no la ha tenido ningún gobierno. En esa ruta nosotros que hemos dicho, tenemos un presupuesto de 523 billones y lo vamos a mantener. Esa es una decisión que el gobierno la ha discutido en distintas formas y en distintos espacios, con las mismas comisiones económicas. Pero aquí, por ejemplo, hay una contradicción de la oposición que el país la acaba de ver. Por un lado dicen que eso que nosotros presentamos ahí es una reforma tributaria y no es cierto, es una ley de financiamiento. Pero por otro lado, allí votaron una proposición y mírenla, la del presidente del Senado, la del presidente del Congreso. Votaron un monto de 511 y en los medios dice que más adelante iríamos a una reforma tributaria. ¿Al fin qué? O reforma tributaria sí o reforma tributaria no. Que se pongan de acuerdo. Entonces nosotros somos serios, nos mantenemos en el monto, mañana volvemos acá. ¿Y por qué en el monto nos mantenemos? Porque quitar un peso de allí sería quitarle recursos y derechos sociales a los más pobres del país. Con este ambiente político, ¿les preocupa que no aprueben esta ley de financiamiento necesaria para el presupuesto? Pero director, miren, si no aprueban la ley de financiamiento, que lo haga el Congreso. ¿Por qué? Porque la ley de financiamiento es un complemento para la inversión social del país. Y al no existir inversión social en el país, pues a quien van a afectar eso es lo que está diciendo el director de Planeación Nacional, son los que Alexander López reciben estos Maya, derechos. sobre todo porque en el debate en el Congreso de la República, en medio de las comisiones económicas, Alexander López dijo que la mayor parte del dinero que están necesitando es para cubrir lo que se cayó de la reforma tributaria en la Corte Constitucional. Dice casi el 90% de los recursos que solicitamos a través de esa ley de financiamiento son para cubrir ese faltante. Aseguró por cuenta de que el impacto en la decisión de la Corte Constitucional privó al Estado, como les dije, de recibir aproximadamente 6.7 millones de pesos para el año que está en curso y 3,2 billones de pesos para el 2025, en lo que se suponen iba a ser los recursos para las políticas que el presidente Gustavo Petro pretende adelantar en favor de los más vulnerables. El director de Planeación Nacional también está diciendo que anteriores administraciones tuvieron la oportunidad de presentar este tipo de ley, pero el gobierno del presidente Petro está teniendo complicaciones en el Congreso de la República. Todos sabemos que en el legislativo el gobierno no tiene ni siquiera las mayorías para adelantar las reformas, para adelantar los ajustes económicos que necesitan. Eso es lo que está diciendo el gobierno nacional hace unos minutos que se suspendió el debate en las comisiones económicas. La oposición, encabezada por figuras como la congresista Katy Jubinao, sostiene que el gobierno de Petro no defiende adecuadamente la inversión en los pobres ni en el gasto social. Ella está diciendo que no apoyará tampoco las propuestas del presidente Petro con respecto a la ley de financiamiento.
Dice que no están ejecutando lo suficientes y que no se entiende cómo están pidiendo dinero cuando lo tienen guardado. Por eso el director de Prosperidad Social, el ex senador Gustavo Bolívar, respondió afirmando que el presupuesto, al menos del Departamento de Prosperidad Social, está ejecutándose en un 97% y que él prefiere ser criticado por ejecutar lentamente pero de manera segura en lugar de ser acusado por corrupción. Esto es lo que está explicando el ex senador Gustavo Bolívar. Vamos a escucharlo, lo que dijo, lo que publicó en su cuenta de X. La oposición anda de medio en medio, de emisora en emisora, diciendo que aquí no ejecutamos y que el gobierno no ejecuta. Eso es falso. Casi todos los ministerios, incluido este Departamento Administrativo de Prosperidad Social, ya tenemos comprometido el presupuesto de 2024. ¿Por qué aparecen esos índices de ejecución tan bajos? Porque antes, cuando existía la corrupción, cuando gobernaban ellos, hacían un contrato y le entregaban de una vez toda la plata a los contratistas para que se la robaran, como pasó aquí en el DPS. De aquí salieron ya varios para la cárcel. Y es porque entregaban la plata apenas hacían un contrato. Pues yo no hago eso. Les pongo dos ejemplos. Primero, acabo de contratar 150 edificios que se llaman PAS, puntos de abastecimiento solidario, que cuestan 500.000 millones, más 20.000 millones de pesos de la administración. Entonces yo podría coger los 520.000 y entregárselos a el operador. No lo hago. Yo le hago una cuota inicial, entonces aparece en la ejecución que tengo poquita ejecución, aunque ya tengo comprometido los 500.000. Antes le entregaban los 500.000, hagan fiesta, repártanlo entre todos los corruptos. No, aquí no. Nosotros les estamos entregando a cuotas. Aunque lo tengo comprometido y me comprometo ante ustedes que el presupuesto del DPS de Prosperidad Social se va a ejecutar en más del 97% este año, no lo entrego porque es que aquí nosotros no estamos haciendo negocios, ni financieros, ni fiduciarios. Lo que yo podría hacer para aumentar los índices de ejecución en las estadísticas es entregar toda la plata y es, chao, ya ejecuté todo el año, como hacían antes. No, a medida que vamos viendo las obras, vamos abonando. No quiere decir que no se esté ejecutando, sino que lo estamos haciendo racional y responsablemente y con transparencia. Eso es lo que está diciendo Gustavo Bolívar. Él dice que en el régimen de corrupción de gobiernos anteriores no entregaban los anticipos y se los robaban, pero en esta oportunidad él no va a hacer eso y está diciendo además con mucha razón, porque hay ex senadores en la cárcel y un exdirector de ese departamento imputado por entregar recursos, mostrar que estaba ejecutando y al final no lo estaba haciendo. Ese es el desafío económico que está enfrentando el gobierno del presidente Gustavo Petro, amigos y amigas. Por ahora no hay una decisión unánime en las comisiones conjuntas económicas del Congreso de la República. Por el otro lado, sostienen que no es necesario ese presupuesto que está pidiendo el gobierno, pero dentro allí los ministros, tanto el director de Planeación Nacional, Alexander López Maya, como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, está diciendo que ese presupuesto ha sido estudiado y se puso a ejecutar, o más bien a planificar, con todos los técnicos del Ministerio de Hacienda. Ese es el panorama. Estamos viendo cómo la oposición está siendo muy fuerte en el Congreso de la República, mientras que en la mediaticidad con el señor Germán Vargas Lleras, con un historial cuestionado y su evidente vínculo con prácticas políticas tradicionales, intentan deslegitimar, parar el gobierno del presidente Gustavo Petro, no solamente con un presunto control de los órganos de control, sino que además de eso con maniobras para evitar que el presidente Petro adelante sus reformas sociales, para evitar cualquier éxito económico. Vamos a dejar hasta aquí este video, amigos y amigas. De verdad, muchísimas gracias por estar conectados a este canal. Los invito a suscribirse y a compartir esta información. Tengo una meta y es que al final de agosto tenga más de 50.000 suscriptores o me llegue a esa cifra para seguir haciendo este ejercicio informativo, este ejercicio democrático con el país. De verdad, muchas gracias. Los invito a que se suscriban, a que activen las notificaciones. Eso es para que cada vez que suba un video YouTube le avise y usted conmigo abramos el debate. Los leo en los comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad.